Els il·licitants han nascut entre palmeres, palmes i dàtils, i generació rere generació han anat transmetent esta tradició. Com no van estar orgullosos hacia Elx del seu símbol per excelencia? Elche se conoce por su palmeral, que es muy importante. Cuando vengo a Elche y veo las palmeras, me siento como en casa, es un poco lo que me hace bienvenido las palmeras aquí. Somos líderes mundiales en producción de palma blanca y además en su artesanía, claro. Y mi abuelo era palmerero. Todo lo que son oficios tradicionales, pues se deben conservar, lógicamente, y eso contribuirá también a que se conservara el propio patrimonio natural de la ciudad. Veníamos a un sitio donde hacían la palma blanca, la elaboraban, me enseñaba cómo lo iban elaborando, me daban alguna pequeñita para mí, luego el domingo de Ramos salía con ella, ella se ponía así pequeñita y yo daba una más elaborada. Y todos los años siempre hemos tenido una y luego mi abuela la dejaba en el balcón y la secábamos hasta el año que viene. Se queda seca y se queda muy bien, de decoración. Es uno de los acervos culturales más importantes y más representativos de esta ciudad hermosísima. Se le manda al Papa, se le mandan a personalidades de fuera de Elche y del mundo. Efectivamente, hasta se envían al Vaticano regalo al Papa una vez al año para la Semana Santa, sí. En todos los sitios. Es un símbolo de aquí, es fácilmente reconocible Elche por sus dátiles y sus palmeras. Pues muy buenos y muy dulces y aportan muchas vitaminas, muchos minerales. Los dátiles de Elche son los mejores del mundo, además son dátiles naturales, fresquitos y de temporada. Nada de aliñados, ni endulzados, ni nada por el estilo. Me encantan los dátiles y esto simplemente es hermoso. Están hasta en el escudo de Elche, entonces, bueno, la palmera es una cosa que te identifica como ilicitano, donde vas y las ves enseguida te acuerdas de ellas. Pues orgullosísimos de haber nacido en esta tierra.